Hola, un saludito a todos. Bueno, la clase de hoy la voy a enviar entonces la clase de hoy va a ser grabada por el problema que tengo de conectividad y listo, entonces sigamos con el tema del día de hoy. El día de hoy íbamos a hablar de triángulos, ¿cierto? Los triángulos o un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados y tiene tres ángulos. Los triángulos los podemos clasificar de dos formas. Los podemos clasificar según sus lados y según sus ángulos. Entonces vamos a mirar esa clasificación. Listo, entonces según sus lados podemos clasificar los triángulos como equilátero, que el equilátero es el triángulo que tiene sus tres lados iguales. Entonces, sus tres lados son iguales. También tenemos aquí en la clasificación de los lados el triángulo isósceles. Entonces, triángulo isósceles. El triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿cierto? Y tenemos también, entonces, en la clasificación de los lados, el triángulo escaleno. Que el triángulo escaleno, entonces, es el triángulo donde ninguno de sus tres lados es iguales, todos sus lados son diferentes. Entonces aquí todos los lados son diferentes. Listo. Y ahora entonces vamos a mirar cuál es la clasificación que reciben los triángulos según los ángulos. Entonces tenemos los triángulos rectángulos. Empecemos con ese. Entonces el triángulo rectángulo. Entonces el triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces este triángulo tiene un ángulo de 90 grados. También aquí tenemos el triángulo acutángulo. Entonces, el triángulo acutángulo. Este triángulo tiene sus tres ángulos agudos. ¿Cómo así que agudos? Recuerden que los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Y por último, entonces aquí tenemos el triángulo o los triángulos obtusángulos. Hacemos aquí triángulos obtusángulos. Entonces, estos son los triángulos que tienen un ángulo obtuso. Entonces, estos tienen un ángulo obtuso. ¿Cómo así que obtuso? Recuerden que es un ángulo que mide más de 90 grados. Entonces, así se clasifican entonces los triángulos, ¿cierto?
Y esto lo vamos a necesitar, o es bueno recordar eso, porque ya nuestro lenguaje va a ser triángulo rectángulo, triángulo acutángulo, si es un triángulo obtusángulo, si es equilátero, isósceles, escaleno. Listo. Otra cosa muy importante que no se nos puede olvidar, y es una nota, y escribámoslo muy grande en alguna parte de nuestros cuadernos, y es una nota. Entonces, recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. O sea, que al hacer la suma de los ángulos internos de cualquiera o de cualquier tipo de triángulo, entonces la suma de estos ángulos siempre va a ser igual entonces a 180 grados. Recuerde que estos siempre son ángulos, son en grados. Entonces la suma de estos tres va a ser siempre 180. Una nota importante que no podemos entonces olvidar. Entonces, como estamos hablando de triángulos, vamos a recordar un teorema que yo sé que ustedes lo vieron en el colegio, que se llama el teorema de Pitágoras. Entonces, coloquemos aquí teorema de Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Entonces, Pitágoras dice que todo triángulo rectángulo, o que en todo triángulo rectángulo, ¿cierto? Lo acabamos de ver, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, que en todo triángulo rectángulo, la longitud de su hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de sus catetos. ¿Cómo así? Ese man que está diciendo ahí. Ese man está diciendo que la hipotenusa, recuerden que la hipotenusa en un triángulo es el lado más largo de mi triángulo, y estos se van a llamar catetos. Entonces, para mí va a ser el cateto A y este va a ser el cateto B. Entonces, que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de estos dos, al cuadrado de la suma de estos dos catetos. Que nuestra fórmula va a ser hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Esto es lo que dice Pitágoras. ¿Cierto? Él dice que con esta formulita nosotros podemos hallar lo que es la hipotenusa o alguno de nuestros catetos. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Nos dicen, o nos dan el siguiente ejemplo. Nos dicen, ¿cuál es la altura o cuánto mide de alto el cohete? ¿Cierto? Pero nos dan unos datos. Aquí hay un señor paradito. Y ese señor dice que él se encuentra en este momento a 120 metros del cohete y que su diagonal a la punta del cohete mide 130 metros. Entonces, ya teniendo esta información, simplemente voy a venir acá a utilizar mi teorema de Pitágoras. Listo, entonces tenemos la hipotenusa. La hipotenusa ya no la dan. Entonces esta va a ser nuestra hipotenusa. Este va a ser uno de mis catetos, lo voy a llamar A, y este va a ser el cateto B. Listo, voy a reemplazar entonces los datos que tengo acá con la fórmula o el teorema de Pitágoras.
Entonces tenemos hipotenusa, dice que es 130, pero lo vamos a elevar al cuadrado porque dice que debe ser al cuadrado. Igual al cateto A, que no sé cuánto vale porque para mí es la incógnita, que es la altura del cohete, más 120 al cuadrado. Vamos a despejar entonces A. Entonces esto que está estorbando aquí con A lo voy a pasar a este lado a restar. Entonces dice que A al cuadrado es igual. Hagamos de una vez esto. Decimos que 130 al cuadrado es igual a 16.900 menos 120 al cuadrado, 14.400. Hacemos la reducción, 16.900. Nos queda entonces que A al cuadrado es igual a 2.500. Debo quitar entonces este 2 que está acá, quitarle el cuadrado, entonces voy a aplicar raíz al lado y lado. 1500. Entonces esta raíz se lleva este 2 y simplemente entonces vamos a sacarle raíz cuadrada a 2500. Entonces nos dice que A es igual a 50. ¿Y en qué estamos trabajando? En metros. Entonces decimos 50 metros. Por tanto, entonces nuestra respuesta es: el cohete mide 50 metros de altura. ¿Cierto? Listo, entonces ya usando el teorema de Pitágoras pude resolver este problema. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Entonces, el ejemplo número 2 dice que en la habitación de Juan, ¿cierto? Que Juan tiene una habitación. Entonces coloquemos por aquí que Juan tiene una habitación que mide 4 por 3 metros. ¿Cierto? Y Juan necesita saber cuál es la diagonal. Entonces necesita saber cuál es la diagonal para dividir su habitación en dos triángulos. Para dividir la habitación en dos triángulos, ¿cierto? En dos triángulos. Listo. Entonces, con esta información, vamos a ver cuál es la diagonal de la habitación de Juan, que quiere entonces dividir su habitación en dos triángulos. Entonces dice que Juan tiene una habitación rectangular, ¿cierto? Donde en un lado mide 4 metros, pongámosle, sí, metros, y en el otro lado mide 3 metros. Entonces, lo que Juan quiere conocer entonces es la diagonal. Vamos a ver entonces esta diagonal de una habitación con estas medidas, ¿cuánto será? Para mí entonces esta es la incógnita. Vamos a utilizar entonces el teorema de Pitágoras. Voy a coger solamente entonces uno de los triángulos. ¿Qué vamos a hallar aquí? Vamos a hallar la hipotenusa, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 3 metros y 4 metros. Entonces, cojamos este triángulo. Entonces, el triángulo que vamos a coger es el siguiente. Tenemos 4, 3 y nuestra hipotenusa, que es para mí, entonces, una incógnita. Entonces, decimos que hipotenusa al cuadrado es igual
a el cateto A al cuadrado, pongamos que este sea A y este sea B, entonces tenemos 3 por 3, 9, más 4 por 4 es igual a 16, ¿cierto? Entonces tenemos, entonces vamos a hacer entonces esta suma. Decimos que entonces la hipotenusa es igual a 25. Pero tenemos aquí todavía este elevado al cuadrado. O sea que tenemos que aplicar raíz a este lado e igualmente raíz al otro lado. Este se me lleva este 2 y acá entonces decimos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz de 25, que sabemos que es 5, ¿cierto? Por tanto, entonces la diagonal de la habitación de Juan va a medir o mide 5 metros, ¿cierto? Entonces Juan quería saber cuánto medía esta diagonal. Entonces esta diagonal mide 5 metros. Ejemplo número 3. Entonces, nos dan la siguiente figura. Entonces, nos dicen que debemos hallar lo siguiente. Nos dan esta figura. Nos dicen que esto acá tiene una medida que es Y. Este triángulo acá, o esta base de este triángulo, tiene una medida que es X, no la conocemos. Que esta diagonal de acá de la figura mide 10 metros. Que la distancia de lado a lado de esta figura mide 24 metros y que esta altura es igual a 8 metros. Nos piden entonces hallar X y Y. Lo que voy a hacer entonces en este momento es sacar el triángulo que tengo acá, ¿cierto? Este triángulo rectángulo. Este triángulo es igual a este que tengo acá. Entonces, con resolver 1, yo ya sé que este triángulo va a medir o va a tener las mismas medidas que este. ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar entonces un cateto. Digamos que este se llama A, este B y esta va a ser entonces nuestra hipotenusa. Entonces decimos que hipotenusa al cuadrado es igual a la 2 más B a la 2. Entonces necesitamos despejar B. Entonces B al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos A al cuadrado. Listo, reemplacemos. Entonces B al cuadrado, que es nuestra incógnita, no sabemos cuánto vale, por hipotenusa al cuadrado. Entonces sería 10 por 10. Esto es igual a 100, ¿cierto? Menos A al cuadrado, ¿cierto? Que decimos que 8 por 8 es igual a 64. Vamos a hacer entonces esa reducción. Entonces tenemos 100 menos 64. Esto nos va a dar entonces 36. Vamos a aplicar entonces raíz al lado y lado. Aquí entonces esta raíz se me lleva este 2. Entonces me queda que B es igual. Y raíz cuadrada de 36 es 6, ¿cierto? Porque 6 por 6, 36. Listo, entonces yo acabo de hallar el valor de B. Como yo sé que estos dos triángulos son iguales, quiere decir que he hallado el valor de la X. O sea, que mi X vale 6. Entonces, como yo sé
voy a cambiarlo también acá. Como yo sé que entonces estos dos tramos valen 6 y 6, se lo voy a restar a este, ¿cierto? Entonces 6 más 6 serían 12, menos 24, entonces quiere decir que el tramo o que mi figura de acá hasta acá va a medir 12. Por tanto, ya he encontrado entonces la incógnita, la segunda incógnita, que era y. Entonces decimos que entonces x es igual a 6 y y es igual a 12. ¿Cierto? Listo. Entonces esto es como para recordar cómo se utiliza entonces el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se utiliza entonces el teorema de Pitágoras para la resolución de algunos problemas? Recordemos que Pitágoras entonces solamente lo vamos a utilizar cuando están preguntando por alguno de los lados o la hipotenusa. Listo, ya vamos a pasar entonces a lo que son las razones trigonométricas, ¿cierto? Y las razones trigonométricas las vamos a utilizar cuando ya nos estamos metiendo con ángulos. Ya van a ver. Entonces, título, razones trigonométricas. Entonces recordemos cuáles son esas razones trigonométricas. Entonces tenemos la primera, está el marcador aquí. Entonces la primera dice que tenemos seno del ángulo. Entonces, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual entonces al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo va a ser, entonces acá, la tangente del ángulo va a ser igual entonces al cateto opuesto, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente del ángulo va a ser igual entonces al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La